del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abrimos la Biblia entonces una vez más en la carta a los Romanos. En el capítulo número 9. Y vamos a hacerlo, hermanos, en el versículo número 19 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 19. Dice en la Escritura de la siguiente manera: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Continuamos leyendo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Padre bueno,
que estás en el cielo. Amado Dios, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que esta noche hables a nuestra vida una vez más. Señor, que nos bendigas con tu palabra. Amado Dios, que tu nombre sea exaltado con tu palabra y que esta noche seamos llenos para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor lo pedimos. A ti sea por siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Estamos prácticamente terminando ya el capítulo que hemos leído, el capítulo número 9. Y acá en este pasaje de la Biblia, que por cierto hemos leído algunos versículos, queremos, hermanos, estar hablando cómo es que Dios nos ha aceptado en el amado. Amén. ¿Cómo es que Dios nos ha aceptado en el amado? Es realmente interesante cuando de doctrina se trata, las cosas, hermanos, que podemos aprender en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, usted sabe que una de las características maravillosas que encontramos acá en esta carta a los romanos es precisamente la manera como el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios la revelación para poder enseñar a la iglesia que se encontraba en Roma. Y en cada uno de los aspectos que el apóstol Pablo toma en consideración en esta carta, se puede, hermano, entender que es una doctrina, es una enseñanza para la iglesia. Aquí vamos a comprender cómo algunas personas todavía no comprenden, y voy a decir esto, inclusive creyentes. Si hay algo que nosotros debemos de pelear, debemos de luchar, amados hermanos, es que cuando Dios habla a nuestra vida por medio de su palabra, me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras, nosotros no nos podemos volver necios, testarudos, sino que en completa obediencia nosotros debemos de aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y era precisamente lo que al apóstol Pablo le preocupaba cuando enseñaba o establecía la doctrina. Como unas personas replican a Dios, que no quieren aceptar lo que en las Sagradas Escrituras Dios habla y que es una enseñanza para toda persona. Es un hecho muy común que algunas personas repliquen a Dios, y debido a eso
muchos hermanos han perdido la noción, oiga, de su propia maldad. Aquel que pregunta indignado, así como Pablo lo dice acá a partir del verso 19, ¿por qué hace Dios esto o aquello? ¿Por qué Dios hace esto o por qué Dios hace aquello? Le pongo dos sencillos ejemplos que en este preciso instante, hermano, están sucediendo en el mundo. Uno de ellos es la guerra entre Rusia y Ucrania, que existe una amenaza real de que esto se vuelva una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, en donde van a morir millones de personas. Posiblemente antes de que estas cosas realmente se salgan del control de los hombres y se dé una tercera guerra mundial, van a suceder otras cosas más, como el recién pasado terremoto en ese país europeo, Turquía. ¿Y por qué le estoy poniendo este ejemplo? Oiga, no es que realmente Dios, en un sentido, Él haga las cosas que a juicio nuestro, oiga, nosotros no aceptamos que sea Dios el que esté detrás de esto. No, óigame, por favor. Las personas, los hombres, están detrás de muchas cosas que suceden en este mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia, esa guerra pudo haberse evitado si los dirigentes de estos países, oiga, el líder de Rusia hubiera dicho: no, ¿para qué vamos a comprometer el país con una guerra? El otro posiblemente hubiera pensado también: bueno, ellos quieren una cierta parte de nuestra nación, dejémoselas. ¿Para qué nos vamos a matar entre hermanos? Lo mismo pudo haber sucedido aquí en Guatemala. Usted conoce la historia de Guatemala, que Guatemala o la mayoría de guatemaltecos saben de que una buena parte, oiga, en México les pertenecía. Y por otro lado, allá en el norte, está, hermano, una nación que se llama Belice, que antes perteneció también a Guatemala. Quizás la guerra que se pudo haber producido entre guatemaltecos y mexicanos, oiga, hasta el día de hoy posiblemente la pudiéramos estar sufriendo. Lo mismo en el caso de Belice. Ya hubieran, hermano, o posiblemente ya no existieran muchos guatemaltecos, porque una guerra sangrienta se hubiera producido aquí. Sin embargo, internamente se llevó una guerra que llevó más de 30 años. Murieron muchas personas. Es decir, los hombres siempre están detrás de las cosas que suceden en este mundo. Pero hay cosas que suceden realmente porque Dios las permite. Dios las permite. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo acá en esta carta maravillosa, que ya tenemos rato de estarnos ocupando de ella. Oiga, dice Pablo: pero me dirás, ¿por qué pues
a la persona. ¿Por qué las inculpa? Y luego dice Pablo, ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, que lo que Dios decide se hace. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Amén. ¿Y por qué Dios inculpa? Y entonces de esa manera el apóstol Pablo va estableciendo esta enseñanza que yo diría, hermano, no tiene otra cosa más que ver con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Y entonces Pablo dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? A lo que Él hace, a lo que Él permite. Amén. Nosotros nos hemos librado. A la edad que tenemos ya, muchos de nosotros, nos hemos librado de muchas cosas que pudieron haber acontecido en nuestra vida. Muchos de nosotros posiblemente no hubiésemos nacido quizás. Pero entonces Dios, así como Él inculpa y así como Él permite que su voluntad se haga sin que nadie le resista, también Dios viene, oiga, dice Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Yo no sé si alguna vez usted se ha levantado o por lo menos ha abierto sus ojos un día cualquiera en la semana y usted se ha puesto a pensar y a sentir en su corazón, ay, yo no sé por qué mi vida es así, tan inconformes que somos a veces, que nosotros creemos que Dios es el culpable de nuestra desgracia. Nosotros creemos que Dios es el culpable de nuestra miseria, de nuestro dolor, de nuestra tristeza. Y entonces replicamos a Dios, altercamos con Dios, contra Dios, y le pedimos una explicación. Guatemala va a comenzar ya a entrar una vez más en la contienda política. Y seguramente muchos están pensando ya, ¿quién va a quedar como próximo presidente? Quizás hasta nosotros. Y hemos estado pensando, ojalá primero Dios, que hoy sí quede el buen presidente. Y por mucho que hagamos, por mucho que ejerzamos el sufragio, porque a juicio nuestro decimos, no, fulano se ve que bueno, es como que de verdad lo que promete lo va a cumplir. Y una vez más podemos ir a las urnas electorales y emitir nuestro voto allí, y yo le aseguro que posiblemente va a salir otro mañosazo, quería decir. Posiblemente va a haber otro corrupto, posiblemente, y olvídense, hermano, otros 4 años más a esperar. Y nosotros vamos a tener que clamar nuevamente a Dios para decirle, Dios, ¿hasta cuándo? Es una manera de altercar contra Dios. Oiga, claro que tenemos que ser responsables porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y esperamos en Dios. Pero oiga, viene el apóstol Pablo, después de decir esto, les dice a los hermanos de la iglesia en Roma, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y luego pregunta, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Bueno, y eso es solamente como le dijera, el ejemplo que el apóstol Pablo está haciendo, porque después viene el apóstol Pablo y dice, ¿o no tienes
no tiene potestad el alfarero sobre el barro que tomó para formar al vaso y hacerlo como Él quiere, como Él desea. Eso es voluntad. Amén. Dice, para hacer de la misma masa, oye hermano, a ver si usted entiende esto, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que el vecino nunca se convierte? Ay, yo me aburrí yo de estarle hablando de Cristo y el hombre no entiende, sigue en su pecado, sigue siendo borracho, sigue siendo drogadicto. A veces nos cansamos aún hasta de la propia familia, hermanos, tíos, abuelos y quizás hasta papás, preocupados porque un día van a tener que morir y que si no se convierten se van a ir a la condenación. Nos esforzamos, oramos por ellos y vamos y les hablamos de Cristo. Y resulta que nunca hacen caso. Son testarudos, son necios. No. Sabe que los viejitos, hermanos de antaño, prefieren morir en su religiosidad. Dios dice, no, a mí no me vengas con cuentos de que yo voy a ir a la iglesia y me voy a hacer evangélico, dice. Si yo todo el tiempo he sido católico, si yo todo el tiempo he sido devoto ¿de quién? De San Marcos, de San Rafael. Si además a mí todo el tiempo me han buscado para que antes de la feria yo dé el servicio de la cofradía. Algunos hasta se alegran, hermano, porque les dicen, usted tiene que hacer 1000 tamales. Felices están doblando tamales ahí para Santa María. Y uno se pregunta, ¿estaré malgastando mi tiempo yo al hablarles de Cristo si nunca hacen caso, hermano? ¡Nunca se convierte! Entonces aquí cabe entonces la pregunta que el apóstol Pablo hace, hermano. Dios ha hecho de la misma masa para hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Y se la voy a, hermano, te la voy a parafrasear, voy a decir eso. Porque el apóstol Pablo dice, Dios de la misma masa ha hecho a unos para salvación y a otros para condenación. Qué duro, ¿verdad? Y a veces no nos gusta escuchar estas verdades. ¡No! ¿Y a dónde va a quedar mi oración? ¿A dónde va a quedar mi entrega hacia Dios? No es posible que Dios me pague tan mal. Tanto que le he servido yo al Señor. Tanto que he dado dinero para la construcción. Tantos años que tengo de ir a la misma iglesia para que Dios nos salve a mi familia. ¿Por qué solo a mí, Dios? Posiblemente diría Dios, bueno, ¿estás contento con la salvación que te he dado o no lo estás? No, Señor. Sí estoy contento, pero me encantaría que salvaras a toda mi familia, hombre. Yo no quiero que ninguno vaya a irse al infierno. Y le diría a uno, bueno, y entonces, ¿te quieres ir tú también? Dios lo puede hacer. Hermano, increíble, pero estamos viviendo un tiempo donde posiblemente el Señor esté a las puertas, esté por venir ya.
por su iglesia. Mira, no siente usted que la nave de la iglesia, hermano, se está hundiendo de este lado. ¿Ah? Y aparece el Titanic, de aquel lado. Ustedes deberían de pasar de este lado, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no quiere? ¿No será que cuando el Señor venga y haga sonar las trompetas en los 4 ángulos de la tierra, hermano, ¿no será que a los que conocemos como creyentes se van a quedar? Muchos realmente nunca han sido nada. Pablo enseña esta doctrina. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y continúa. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, oiga, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira preparados para destrucción. Vaya usted a saber, hermano, pero si usted ha leído el Antiguo Testamento, hombres como Coré, Datán y Abirán, que se le opusieron a Moisés, oiga, descendieron vivos al infierno. Se los trajo a la tierra vivos. Y no se salvó ni uno. Dice la Escritura que hasta los hijos descendieron a las fauces del infierno juntamente con sus papás. Y uno pensaría, ay, ¿cómo va a ser eso, Dios, hermano? Hasta niños pequeñitos que eran inocentes, hermano. ¿Por qué no? ¿Acaso uno le puede, hermano, reclamar a Dios por qué estás haciendo eso? ¿Acaso Él no tiene, como decíamos el domingo, todos sus derechos y nosotros mismos? ¿Lo puede hacer? Si no, pregúntese cuántos niños han muerto allá en Turquía. Pregúntese cuántos niños han quedado en la orfandad sin padre y sin madre, que solo ellos sobrevivieron. ¿Por qué algunas mujeres sí sobrevivieron y las sacaron de los escombros? ¿Por qué algunos hombres sí sobrevivieron y los sacaron de los escombros? Porque Dios dice en su palabra: tendré misericordia del que tendré misericordia. Y a él nadie le puede reclamar nada. Dios quiso y ha querido salvar a muchos. Y por eso es que nosotros no debemos de ser desagradecidos. Porque usted y yo hemos sido salvos por gracia. Por gracia. Deberíamos de estar contentos, felices, alabándole, adorándole y sirviéndole. Sirviéndole. Porque Dios así lo ha querido. Amén, hermano. Por eso es que cuando en la Biblia encontramos aquellos pasajes en donde se habla de que, oiga, los borrachos y las prostitutas van adelante de nosotros, ¿sabes? Porque cuando una persona que ha llevado una vida semejante se convierte a Dios, ya en el camino del Evangelio, a veces estas personas son mejores que uno. Son más agradecidas, le sirven mejor al Señor, no se andan quejando, porque ellos saben
todo lo malo que fueron y todo lo que Dios les ha perdonado. Y la Biblia dice que aquel al que se le perdonó más, ama más a Dios. Eso no significa que entonces nosotros vamos a caer en aquello de decir, ay, entonces yo debía haber sido drogadicto, yo debía haber sido prostituta. No, hay que darle gracias a Dios que hoy estamos en esta posición privilegiada, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Oye, hermano, entonces, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, oiga, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para Él, para su gloria. Diga conmigo, levante su mano por favor y diga conmigo, yo soy un vaso de honra. Dios quiso que usted fuese un vaso de honra. Dele gracias a Dios. Alégrese, hermano. Viva para Dios. Que no sea, hermano, una carga venir a la iglesia para usted. Reclámele a sus hijos. Mira, mi hijo, vení para acá. Hoy voy a hablar seriamente contigo. Es que si no hablo seriamente contigo, sabrá Dios qué va a hacer de ti. Pero hoy sí quiero hablar seriamente contigo. A ver, sentate ahí. Sí, papá. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? ¿Por qué te cuesta servirle al Señor? Así agarre a sus hijos. ¿Por qué te cuesta? ¿Ah? ¿No sentís lo que yo siento? ¿Te divertís en el mundo, en tus quehaceres, en tus ocupaciones? ¿Te sentís mejor? ¿O realmente te preocupa? Porque es que si te preocupara, te pondría las pilas para no faltar a la iglesia, para alabar al Señor, para adorarle, para servirle. Amén. De esa manera, hermano, hay que confrontar a todos nuestros congéneres, a nuestros familiares, aunque se enojen. Al final, usted mismo dirá, no, ya pasó tantos años, pasó ya, y mi hijo no aprende, no entiende. De verdad, léale este pasaje de la Biblia, léaselo. Mira, sos un vaso de honra o de deshonra. ¿Sos un vaso para salvación o para destrucción? ¿Qué eres tú? ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no temes a Dios? Oiga, Dios quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Oiga, de antemano. Ni siquiera habíamos existido todavía. Y ya en el pensamiento de Dios apareció mi nombre. My name is. Así es, hermano Edgar. My name is Danilo. No sé cómo se dirá Danilo en inglés. En ruso sí creo que lo sé, es Danilov. En la
mente de Dios ya estaba allí. Mi nombre, antes de que yo naciera, hermano. El suyo también. Amén. Y por eso es que debemos de alegrarnos, cantarle alabanzas, adorándole y sirviéndole en todo tiempo, sin que eso sea una carga. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, nadie se lo pidió. Él quiso hacerlo. Él, del puro afecto, dice la Escritura,